amén, para que se manifieste este evangelio de poder, amén. Y la palabra el día de hoy va a estar en Romanos, en el capítulo 1, de los versículos 16 y 17. Amén. Si no hemos encontrado, nos ponemos de pie. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Le damos lectura entonces en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Rey del cielo, a través de Jesucristo seguimos delante de su presencia, Señor. Hemos leído esta palabra, Señor amado. Por eso en esta hora, Señor, te agradecemos, Padre mío, por ella, Señor amado. Te rogamos, Padre mío, en esta hora, Señor, que nuestro oído esté atento a tu palabra, Señor amado, que en este día, Señor amado, podamos, Padre mío, entender y comprender lo que tú quieres de nosotros, Señor amado. Te ruego por mi vida, Señor amado, para que tú tomes dominio de ella, Señor, para que tu Espíritu Santo sea hablando, Padre mío, a nosotros, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu palabra, Rey del cielo. Porque como hombres, Señor, nada somos, Padre mío, nada merecemos, Padre mío, de la gloria. Más el poder, Señor amado, usted lo da, Señor, en beneficio de su mensaje, Rey de gloria. Te exaltamos, le bendecimos, le honramos, Padre mío, y rogamos, Señor amado, que esta palabra, Señor, pueda hacer efecto en nuestras vidas, Señor amado, y que pueda, Padre mío, ese poder, Padre mío, que a través de tu palabra, Señor, pueda, Señor, llenar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, transformar nuestras mentes, Señor, y Padre mío de la gloria, podamos seguir avanzando y creciendo, Señor, hasta el día en que tú vengas por nosotros, Padre mío de la gloria. Te damos honra y gloria, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, mi hermano, tomen asiento. A modo de introducción, ¿cierto?, de este texto bíblico que hemos leído, vamos a hablar acerca de qué es el Evangelio. Amén. Porque aquí este texto habla del Evangelio, pero tenemos que tener claro este punto también. Amén. Así que recuerde usted bien, guarde este concepto en su mente, en su corazón, para que pueda ir entendiendo la palabra. Amén. El Evangelio, mis hermanos, entonces, es la historia de Jesús, es buenas nuevas de salvación y es el único camino de la salvación para nosotros los hombres. Amén. Es la oferta de Dios para nosotros que estábamos perdidos. Amén. Es el poder de Dios en acción misma, mis hermanos. Es la benevolencia de Dios para nosotros los pecadores. Y también, mis hermanos, es la justicia, que es parte del carácter moral de Dios, revelada por fe y para fe. El mensaje del Evangelio es que un hombre, ¿cierto?, murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos, asegurando así para nosotros nuestra resurrección futura. Amén. Todo esto es el Evangelio, ¿ya? El Evangelio no queda solamente en la vida de Jesús, o no queda solamente en su muerte, o que estuvo en una tumba, o tan solamente en su resurrección, ¿ya? El Evangelio es un concepto del todo lo que hizo Jesús por nosotros. Amén. Para que tengamos claro eso, ¿ya? Entonces, es la historia de Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros, ¿cierto? Pero también que Él resucitó y está a la diestra de nuestro Señor. Amén. Por eso, debemos recordar lo importante que es predicar el Evangelio. Amén. ¿Para qué? Para que el mensaje pueda llegar a todos aquellos que son sus hijos, pero que aún, ¿cierto?, no están en sus caminos. Amén. Entonces necesitamos nosotros que hombres, mujeres, ¿cierto?, preparadas, hablen el Evangelio. Amén. ¿Qué decía la palabra del Señor? Ir por el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Amén. Ese es un mandato del Señor, porque ¿cómo van a creer si no hay quien predique? Amén.
Y por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender este mensaje. Amén. De que Jesucristo dio su vida por nosotros. Amén. Este mensaje de manera tal y cual es. No de ideales, mis hermanos, no de prosperidad, no de algo grandioso y maravilloso que van a tener la gente en este lugar, porque por tal motivo muchos se han apartado. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos predicar este evangelio, ¿cierto?, con la verdad, con la palabra que está en este lugar. Amén. ¿Para qué? Para que la gente tenga esperanza de que Dios también va a estar con nosotros hasta que Jesucristo venga por nuestras vidas. Amén. Eso es importante, mis hermanos, ya que podamos entender. Veamos entonces este versículo que hemos leído el día de hoy. Y Pablo comienza este versículo con la frase: no me avergüenzo del evangelio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? No me avergüenzo de la muerte de Jesús en la cruz. Esto es lo que quiere decir Pablo. Amén. Que él no se avergüenza de esto y nos indica por qué no se avergüenza. Y nos dice, pues, porque es poder de Dios para salvación. ¿Ya? Pablo, después de años de predicar el evangelio, ¿cierto?, se da cuenta que él no se puede avergonzar de este evangelio por el poder que tiene. Pablo fue una persona, ¿cierto?, que pudo experimentar en su vida el poder de la salvación. ¿Ya? Entonces Pablo, al planificar su viaje a Roma, recordemos que Pablo quiso ir muchas veces a Roma, pero no se le fue permitido, por lo tanto envía esta carta tratando de comunicar a los romanos, ¿cierto?, que él no se avergonzaba ni de sus prisiones, ni de sus cadenas, ni de la causa en que estaba encadenado en ese momento por el evangelio. ¿Ya? Cuando Pablo escribió a los romanos, había transcurrido ya unos 25 años después de su conversión. Y se disponía a ir a Roma, entonces quería comunicar antes de su llegada a la capital del imperio que no estaba avergonzado de su pasado de defensa del evangelio, ¿ya? Y no debemos olvidar que ya en sus 25 años, Pablo ya se habían burlado de él en Atenas, ¿cierto? Había escapado escondido de Berea. En Corintios cuestionaron su apostolado, ¿cierto? En Filipo había estado en prisión. En Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto, ¿ya? Y en Tesalónica tuvo que escapar de noche, ¿ya? Por lo tanto, no podemos decir que Pablo no se avergonzaba de haber estado sentado 5 años en una iglesia. Pablo, ¿cierto?, no se ha avergonzado de todas estas cosas que habían pasado en su vida, ¿ya? Pablo había tenido todas estas experiencias por causa del evangelio. Ahora él está escribiendo a esta iglesia de Roma y diciendo que no se avergonzaba de esto. A diferencia de hoy en día, ¿cierto?, que este evangelio lamentablemente a lo largo de los años ha sido diluido, ha sido maquillado, ha ido siendo transformado, debilitado muchas veces en su expresión o incluso en la aplicación de este evangelio, y cada vez está ocurrido, nosotros, ¿cierto?, como hombres, mostramos que nos estamos avergonzando de este evangelio. Nosotros, ¿cierto?, como pastores, como líderes, como encargados, incluso como hijos de Dios, debemos reflexionar, siento, la vida de Pablo y tomar fuerza y ánimo para no avergonzarnos de este evangelio y por el contrario, como lo estamos haciendo ahora, buscar la verdad. Aunque tengamos que volver al principio, aunque tengamos que volver a hablar de la oración, aunque tengamos que volver a hablar de los dones, aunque tengamos que volver a mirar esa cruz y ver lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Ya? Aunque a lo mejor pensemos es que es repetitivo, es que es básico, es que otra vez de nuevo, cuántas veces vamos a aprender lo mismo, es necesario, mis hermanos, para que nosotros como hijos de Dios encontremos la verdad, ¿ya? Y no nos dejemos guiar por lo que la gente dice o por la apariencia, porque muchas veces hemos tenido que pagar el precio, ¿cierto?, como predicadores, de habernos equivocado o de haber seguido con tradiciones que no correspondían. Amén. Por haber seguido tras de un pantalón, tras de un pelo, cosas que van por fuera de nosotros, cuando en realidad teníamos que preocuparnos de las cosas que están dentro de nosotros. ¿Ya? Podemos ver, ¿cierto? Entonces, y Pablo ha reflexionado esto, que él, ¿cierto?, no se avergonzaba de este evangelio, porque el evangelio, mis hermanos, era la historia de Jesús. Y una historia que terminó escrita con su sangre. ¿Ya? ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Nosotros nos avergonzamos del evangelio? Es fácil decir que no. Amén. Pero pensemos en estas cosas.
¿tenemos nosotros temor de ofender a las personas porque estamos proclamando la verdad del Evangelio? Si la respuesta es sí, entonces nosotros nos estamos avergonzando del Evangelio. ¿Nos atrevemos nosotros a decir en público que hemos creído en el mensaje del Evangelio? Si la respuesta es no, entonces sí nos estamos avergonzando del Evangelio. Cuando un predicador de manera intencional deja el mensaje de la cruz de Jesús, de su sufrimiento, de lo que pasó y de todo lo que hizo en la cruz, fuera del mensaje, se está avergonzando del Evangelio. Amén. Porque avergonzarse del Evangelio no es solamente renegar lo que hizo Jesucristo, sino es dejar afuera y transformar el Evangelio en algo más lindo, en algo más hermoso. Amén. Cada vez que alguien no se atreve a hablar de su fe en el lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad o en cualquier otro lugar donde va, esa persona se está avergonzando del Evangelio. Amén. ¿Y cuál es el problema de que nos avergoncemos del Evangelio? Es que nosotros como hijos de Dios no estamos dispuestos a dar la vida por este Evangelio. No estamos dispuestos a dar la vida por este mensaje que lleva tantos años, ¿cierto?, en la historia, pero que ha sido adulterado. Amén. Nosotros como obreros, como siervos de Cristo, no nos podemos dar el lujo de avergonzarnos de esto. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿cierto?, no se avergonzó cuando estuvo desnudo en una cruz. Jesucristo no se avergonzó cuando su cuerpo fue masacrado. Jesucristo no se avergonzó cuando llevaba esa corona, ¿cierto?, de espinas en su cabeza. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo no se sintió avergonzado cuando tomó su castigo como de él. Amén. Cuando dio su vida por nosotros. Por lo tanto, Jesús tampoco se avergüenza hoy en día de llamarnos hermanos, de que somos hijos de Dios. Amén. Y está ahí intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Por lo tanto, mis hermanos, hoy nosotros leemos el Evangelio en una Biblia escrita con tinta, pero 2000 años atrás, ¿cierto?, este mensaje fue escrito en una cruz. Por lo tanto, tenía que ser llevado de la misma manera. Entonces, mis hermanos, ¿qué hace Pablo? Él dice que no se avergüenza de este mensaje, pero también anima a otros a que no se avergüence de aquello, y hoy nos anima a nosotros. Y nos dice, mis hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mi hermano, si nosotros llegamos a este Evangelio pensando que íbamos a ser muy felices y que íbamos a andar sin problemas, está muy equivocado. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo aquí le dice a su discípulo, ¿cierto?, a Timoteo, participa de las aflicciones de este Evangelio. Amén. Nosotros tenemos que ser partícipes de esto. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, más bajito, en el versículo 12, dice: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no trabajaba ni soportaba todo lo que soportó para glorificarse, para que lo llamaran el mejor apóstol, el mejor evangelista. Pablo lo hacía porque sabía que un día Cristo iba a venir por él. Y un día Cristo le iba a dar vida eterna. Amén. Pablo quería ver en su discípulo el mismo fuego y la misma pasión que existía en su corazón por la defensa del Evangelio y el contenido de este mensaje. Entonces, Pablo nos llama hoy a nosotros en este día, que en nosotros esté ese mismo fuego y esa misma pasión por defender el mensaje de Jesucristo. Nosotros, ¿cierto?, mantener en defensa por este Evangelio. Amén. El poder del Evangelio, como hablábamos en Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, mis hermanos. En la inspiración del mensaje de la cruz, Dios ha depositado un poder especial para respaldarlo, ¿ya?, por su Espíritu, para cuando la palabra sea oída por las personas, pueda producir algo en ella, ¿ya? Porque la Biblia, mis hermanos, este libro que a veces tratamos con tanta delicadeza, que está bien por respeto, ¿cierto?, pero esta Biblia, leída por gente normal, es solamente letra. Esta Biblia, si usted la lee así, porque sí, no va a cambiar su vida. Lo que cambia la vida de nosotros es el contenido que está en este mensaje. Ese es el poder de Dios.
que esta lectura normal, una novela para muchos, algo no creíble para otros, el poder Dios lo hace cuando transforma nuestra vida a través de esto. Ahí está el poder de Dios, mis hermanos. Amén. El Espíritu de Dios no respalda la letra que hay en ella, sino que respalda el mensaje que está en ella. Amén. El Evangelio es poder que viene de lo alto y trae salvación a los hombres. ¿Y qué es la salvación, mis hermanos? Es un concepto muy amplio, ya lo hemos estudiado y hemos visto todo lo que nos dio el Señor Jesucristo en la cruz, que no solamente que incluye el perdón de pecados, ¿cierto? Pero es mucho más que eso, porque esta palabra significa estar completo o estar intacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta salvación promete la restauración en nuestra vida de todo lo que fue dañado cuando el hombre pecó. ¿Ya? Eso es lo que es la salvación. Dios, ¿cierto? Arregla, acomoda, sana, ¿cierto? Transforma todo lo que fue dañado cuando el hombre pecó. Cuando Pablo entendió el mensaje del Evangelio, se dio media vuelta y comenzó a correr en sentido opuesto. Todos conocemos la conversión de Pablo, ¿cierto? ¿Qué hizo él? Iba tras, ¿cierto? Persiguiendo a las personas cristianas, ¿cierto? Había pedido carta para perseguir a los cristianos, pero en el camino se le presenta a Jesucristo, ¿cierto? Conoce el Evangelio y ¿qué hace? Él no sigue persiguiendo a la iglesia. Él transforma su vida en 180 grados y se pone inmediatamente a predicar el Evangelio. ¿Dónde él iba? Aunque lo recibieran o no lo recibieran, él predicaba el Evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Este Evangelio transforma nuestras vidas. Entonces, si nosotros llegamos a este Evangelio y seguimos siendo las mismas personas que éramos antes del Evangelio, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Porque el Evangelio, mis hermanos, es un cambio radical en nuestras vidas. No es un quizás, no es un de a poco, es un cambio total en nuestra mentalidad. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros hemos visto un cambio en nosotros, tenemos que darle gracias al Señor porque el Evangelio está haciendo efecto en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8? Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo entonces? Que todo lo que él tenía y consideraba valioso antes, ahora lo tenía por pérdida después de conocer a Cristo. ¿Ya? ¿Y qué era, cierto, lo que Pablo tenía? A ver, ¿de qué era lo que Pablo podía engrandecerse? Dice en Filipenses 3, versículos 5 y 6, que Pablo fue circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era hebreos de hebreos, o sea, él era una persona importante dentro de la iglesia, ¿ya? En cuanto a la ley, era fariseo, ¿cierto? Los fariseos eran los más santos en ese tiempo y cumplían según ellos la ley como Dios se la había mandado, ¿ya? En cuanto al celo, él era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, escuchen esto, Pablo era hallado irreprensible. O sea, no había, según la ley, ¿cierto? Y según el concepto humano, según lo que ellos decían, Pablo hacía todo lo que tenían que hacer, ¿ya? Entonces, Pablo parecía estar diciendo que todo el ritual, que el ser circuncidado, que para los judíos era algo más que importante porque era la señal de ser hijo de Dios, ¿cierto? Todo eso, lo que la gente veía muy importante, Pablo lo tomaba por basura. O sea, él estaba diciendo de qué le había servido perseguir a la iglesia, ¿cierto? Él estuvo cuando mataron a Esteban, entonces, ¿de qué le sirvió todo eso? ¿Cierto? Él lo tomaba por basura después de haber conocido a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué? Pero cuando Pablo entendió el verdadero evangelio, él cambió todo por el gozo de, en Filipenses 3, 9 al 11 dice, de ser hallado en él, ¿cierto? Ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, o sea que ya no era lo que él creía, sino lo que Cristo decía que valía, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a él. Todo
Pablo lo cambió por esto: el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Ya? Entonces Pablo, ¿cierto?, contento porque había cambiado todo por esto, por el Evangelio, por predicar. Entonces el mensaje del Evangelio, ¿cierto?, decíamos que es un hombre que murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos, ¿cierto?, así asegurando nuestra resurrección futura. Ese mensaje cambió a Pablo, ¿ya? Y durante mucho tiempo ha cambiado mucha gente, ¿ya? Ha transformado muchas vidas, ¿ya? Entonces, si este evangelio sigue de pie es porque tiene ese poder, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar, y lo mismo lo vemos cuando nuestro pastor nos enseña sobre Martín Lutero, ya que era una persona que era muy católica. Decía, y yo leía que él pasaba 3 horas diciéndole, confesando que era pecador, que hacía esto, esto otro, y se paraba y se volvía a arrodillar porque se le olvidaron decir muchas otras cosas más. Ya él se veía ante un Dios sumamente santo, sumamente bueno. Él a sí mismo se veía como una persona que no podía, ¿cierto?, buscar la santidad que Dios demandaba. ¿Ya? Por lo tanto, para él, estar ahí en la iglesia, ser sacerdote, era casi algo que lo mataba. Llegó un momento que incluso decía que llegó a odiar a Dios porque él era muy santo, Dios era muy santo, pero Lutero era muy pecador. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Que conoció el poder del Evangelio. Conoció ese poder del Evangelio que supuestamente lo condenaba, y se dio cuenta que había una persona que estaba, ¿cierto?, libertándolo, que lo perdonaba, que lo ayudaba, ¿cierto?, que había dado su vida. Entonces vio la misericordia de Dios y cambió su vida. Y no solamente cambió su vida, sino que cambió la vida de muchas personas al hacer una nueva reforma. ¿Ya? Entonces, algo así Dios quiere de nosotros. Dios no tiene límite para nuestras vidas. Podemos, mis hermanos, con el poder del Evangelio, cambiar nuestra familia, cambiar nuestro hogar, cambiar nuestra villa, cambiar nuestro país, cambiar un continente completo si nos disponemos y entendemos realmente lo que es el Evangelio. Porque en el Evangelio, mis hermanos, hay poder. Pero debemos comprendernos, debemos dejar de ver las cosas superficiales por atender el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo que transforma nuestras vidas. Amén. ¿Dónde radica el poder del Evangelio? Ya, en Marcos dice que el Evangelio es de Dios, ¿cierto? O sea que es algo que viene de Dios, que es, por lo tanto, tiene una sabiduría y es algo lleno, ¿cierto?, del poder de Dios. También Marcos nos dice que el Evangelio es de Jesucristo, ¿ya? No tan solamente viene de Dios, sino que también habla de Jesucristo. En Mateo nos dice que es el Evangelio del reino, ¿ya?, que nos habla también, ¿cierto?, y nos ayuda a entender el mensaje, donde nosotros como personas podemos acceder a Dios, acceder a este reino que no teníamos permitido. Amén. En esto nos habla que es un mensaje de la gracia de Dios, ya que nos ayuda a entender que este mensaje es de bendiciones, pero nosotros también tenemos que es de bendiciones, pero no algo que nosotros nos podemos ganar o de lo cual somos merecedores. Es algo que Dios nos da solamente por su gracia, ¿ya? El Evangelio también es de la gloria de Cristo, ya nos ayuda a entender de alguna manera el mensaje, ¿cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto?, es la segunda persona de la Trinidad, y Él dio su vida por nosotros, y por lo tanto Dios a través de esto tiene misericordia de nuestras vidas y renueva, ¿cierto?, esa relación que un día fue cortada. Este también es el Evangelio de paz, ¿ya? Y nos ayuda, ¿cierto?, a sacar esa enemistad que había entre Dios y nosotros, pone consuelo, saca el dolor, ¿cierto?, ese que sentía Martín Lutero al no poder a lo mejor ser suficiente, y pone paz en nuestros corazones, pone ese gozo para descansar en la obra redentora de Jesucristo, ¿ya? En Apocalipsis también se habla del Evangelio eterno, ¿ya?, que nos da a nosotros entendimiento que esta no es una idea que se le ocurrió a Dios a última hora cuando Adán y Eva pecaron, sino que nos dice que desde antes de la fundación, desde el principio estaba, ¿cierto?, que si el hombre pecaba, que viniera Jesús, ¿cierto?, y muriera por nosotros, y entonces estaba este mensaje de la cruz. ¿Cuáles son los efectos del Evangelio?
Entonces es por medio del Evangelio que Dios termina, ¿cierto?, su enemistad con el hombre. Recordemos que el Evangelio es la muerte de cruz y resurrección de Jesucristo, ¿ya? Entonces, a través de esto, Dios termina su enemistad con el hombre. ¿Qué más pasa? Es por medio del Evangelio que Dios elimina la condenación que había en nosotros. Es por medio del Evangelio que Dios establece su reino inconmovible aquí en nosotros, ¿ya? Por otro lado, si revisamos nuevamente hasta dónde afectó la caída del hombre en nuestra vida, podemos darnos cuenta que cuando Adán cayó, ¿cierto?, Adán sumergió a la raza humana en una oscuridad total de pensamiento. Escuchábamos la oración de nuestro hermano. ¿Cómo está el pensamiento del hombre? Basta ver las noticias para ver a qué grado llega la maldad del hombre. Basta que veamos la historia de la humanidad a través de la Biblia para que podamos ver cómo el hombre ha caído una y otra vez. Amén. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su maldad? Pero ahora, ¿cierto?, el Evangelio es capaz de volver al hombre la luz de la cual carecía. Ya no está ese pensamiento oscuro de maldad, de lo malo, sino que Dios pone esa luz en aquellos que creen, ya no en toda la humanidad. La mente entenebrecida del hombre comienza ahora a tener luz y el Evangelio dispersa la oscuridad de la mente humana. Ese es el poder del Evangelio, que cuando nosotros lleguemos, ¿cierto?, y conocimos a Cristo y creemos en este poder, ¿cierto?, todo lo malo que había en nuestra mente, esos pensamientos de hacer mal, de hacer daño, de querer cosas malas, fue cambiado por cosas buenas. La luz vino a nuestra vida, ¿ya? La caída del hombre no solo afectó al hombre en su pensamiento, sino que produjo en el hombre un corazón de piedra, ¿ya? Y ese corazón es el que resultó ser engañoso, ¿ya? Leemos en la Biblia que engañoso es el corazón, es perverso, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, ¿cierto?, pasó esto. Ese corazón fue transformado en algo mal, ¿ya? Y seguimos viendo lo que hay en el mundo, la guerra, el hambre, que a la gente no le importa, cuántas personas tienen tantas riquezas que no saben qué hacer, pero hay hambre en la tierra. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malo, es perverso. Pero ¿qué hace Cristo? ¿Cierto? Con el Evangelio transforma esos corazones de piedra y los transforma en corazones de carne, ¿ya? Es bueno que nosotros expandamos nuestro conocimiento, ya usar estas redes sociales, en internet de una manera agradable, de una manera sana, ¿cierto? Poder ver testimonio, ¿cierto?, de gente en Estados Unidos que se han convertido. El más malo de los malos que había matado a muchos se convierte al Evangelio, cambia y predica el Evangelio por todo el mundo, ¿ya? Que podamos emplear eso, podamos conocer y entender cuál es el poder del Evangelio. Personas que no valían nada para la sociedad, que donde iban mataban a alguien, han cambiado, han escuchado este Evangelio, lo han tomado, han creído en él y Dios ha cambiado sus vidas, ¿ya? Entonces ahí vemos el poder del Evangelio en eso. Pero si nosotros estamos aquí sentados en nuestro metro cuadrado, es algo de lo que no nos enteramos. Y pensamos que el Evangelio no tiene poder, que el Evangelio ir a la iglesia, algo que se ha mantenido a través de los años, pero que no es tan importante como lo fue en la iglesia primera cuando Cristo recién murió, ¿cierto? Entonces nos vamos dejando pasar como algo, casi para algunos como un hobby, el estar en este lugar, ¿ya? La voluntad del hombre caído quedó esclavizada, como ya lo habíamos analizado, pero por medio del Evangelio ese hombre recobra su libertad de manera tal que ya no tiene que seguir obedeciendo, ¿cierto?, las cosas que manda el enemigo, ¿ya? Y esto es muy importante porque hemos caído, y me incluyo en decir, es que nuestra naturaleza pecadora, somos pecadores, somos aquí. Sí, mis hermanos, por un tiempo lo fuimos pecadores, pero ¿qué nos dice la palabra? Que el poder del Evangelio cambia mi vida. Cambia mi mente, cambia mi corazón, por lo tanto, en mí nace el agradar a Dios. En mí nace el hacer cosas buenas. ¿Vamos a ser personas santas? No, mis hermanos, no lo vamos a hacer. Pero somos personas que buscamos hacer el bien. No somos los que decimos, no, yo no voy a ir a esta fiesta porque no puedo. No, yo no voy a ver esta comedia porque no puedo. No, yo no voy a ir allá, no voy a hablar groserías porque no puedo, porque Dios me lo impide, porque el pastor se va a enojar.
No, mis hermanos, somos personas que decimos, yo no voy a ver algo malo porque a Dios no le agrada y no me quiero contaminar. Yo no voy a hablar groserías porque para Dios eso es malo y yo no lo quiero hacer. A eso es que el poder del Evangelio cambia nuestras vidas. El yo querer apartarme de las cosas malas, porque Dios nos dice en su palabra, todo me es lícito. Yo todo lo puedo hacer, pero tengo que entender que todo lo que yo pueda hacer a mí no me conviene. A mi vida espiritual esas cosas no me convienen. El dejar de congregarme, el no venir a este lugar, el poner excusas, el dejar de trabajar en las obras del Señor, si no lo quiere hacer, no lo haga. No se esfuerce, no esté aquí, no persevere. Pero eso, mis hermanos, a usted, a mí no nos va a hacer bien. Por lo tanto, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo estudio, yo analizo la palabra. ¿Para qué? Para poder buscar la manera de yo agradar mejor a Dios. No de condenarle a usted que usted no hace esto, que usted no hace aquello, que usted no hace aquí, que usted no se esfuerza, no. Yo busco, yo como persona, agradar a Dios. Ir cambiando y sacando las cosas que a Dios no le agradan. Ese es el poder del Evangelio, que transforma nuestra vida y que cambia nuestro pensamiento. Que ya no somos personas religiosas. Me dijeron que no hiciera aquello, que no fuera para allá, que esto no me hace mal. No, yo no quiero hacer eso. Ese es el poder del Evangelio. Amén. El poder del Evangelio se extiende a través del tiempo, en pasado, presente y futuro. En el pasado, cuando el Evangelio nos encontró a nosotros, ¿qué hizo? Nos liberó. Libertó nuestras vidas, ¿cierto? De la condenación, de la pena del pecado que estaba de nosotros. Pero debido al poder perdonador del Evangelio, hoy somos libres, ¿cierto? Llegamos al Evangelio, creímos, somos libertados. Nosotros necesitamos en el Evangelio en el pasado para ser libertados, pero en el presente, mis hermanos, en el mensaje del Evangelio nos sigue liberando del poder del pecado. ¿Ya? Entonces, en esto tenemos que aferrarnos. Hoy en día, este mensaje, ¿cierto?, nos sigue libertando del pecado. ¿Ya? Porque yo me tengo que llenar tanto de la muerte de Cristo, tanto del sufrimiento de Cristo, que tengo que nacer en mí el apartarme del pecado, el apartarme de lo malo, mis hermanos. El Evangelio, por eso decimos, el Evangelio bien entendido, ¿cierto? Que usted esté lleno de este mensaje, libera, ¿cierto?, la influencia que el enemigo ejerce sobre nosotros. Amén. Esos pensamientos, ¿cierto?, que vienen de repente, que son malos, que nos apartan, que nos quieren llevar a hacer el mal, debemos apartarlos. Amén. Amén. Con el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene influencia en nosotros si nosotros no lo dejamos. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer? Va a huir de vosotros. Amén. Si las claves están en la palabra del Señor, tenemos que resistir. ¿Qué es resistir? Es no querer caer en lo que el enemigo ha puesto enfrente de mí. Eso es querer resistir. Yo no quiero caer en lo que el enemigo pone, en lo que me ofrece, en lo que me da, en lo fácil. Sino que me resisto. ¿Para qué? Para que Él huya de nosotros. Para que vea que Dios está ahí. Que Dios es el que está obrando por medio de nosotros. Amén. Y en el futuro, ¿cierto? En el futuro, el Evangelio es necesario para continuar brindándonos esperanza y certidumbre de que no hemos creído en vano. ¿Ya? En el futuro, ¿cierto?, cuando vemos la muerte de cruz, pero también vemos la resurrección de Jesucristo, eso nos da esperanza para poder creer que esto no es en vano. Que aunque corramos, aunque suframos, aunque, ¿cierto?, estemos a punto de desvanecernos en esta carrera, nada va a ser en vano. ¿Por qué? Porque un día Cristo va a venir por nosotros y nos va a resucitar juntamente con Él. ¿Ya? Ese es el poder del Evangelio en el futuro para nosotros. Amén. Dios reivindicará su nombre y glorificará mi cuerpo para entrar en gloria, y esto es un efecto también directo del Evangelio. ¿Ya? Nuestra resurrección, la venida de Cristo, es también el resultado de este Evangelio, de que Jesús muriera en la cruz. ¿Ya? Entonces, el Evangelio me libera de la pena del pecado en el pasado, del poder del pecado en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. Ese es el poder del Evangelio. ¿Ya? Fue el que nos libertó,
el que nos liberta, ¿cierto?, del poder del pecado ahora, pero que en el futuro también nos va a libertar del pecado y vamos a poder volar al encuentro del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, cuando el apóstol Jesucristo entendió este mensaje, él lo fue a predicar por todas las iglesias, ¿ya? Incluso cuando llega a Corintios, ¿cierto? ¿Qué hace? Les dice, el mensaje que yo recibí, se lo entrego a ustedes. Y eso es lo importante, no adulterar este mensaje. Porque ¿cuántos de nosotros mismos llegamos a este evangelio escuchando promesas de felicidad? Escuchando promesas de que nuestra vida todo iba a ser mejor. Claro, con Cristo sí cambió nuestra esperanza, cambió nuestra paz, pero hemos sufrido, hemos pasado pruebas, hemos sido tribulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ser parte de los padecimientos del evangelio. Porque tenemos que ser parte, ¿cierto?, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuidémonos de eso, ¿ya? De no adulterar el mensaje. Porque hoy es fácil ver en la iglesia cosas como un mensaje para tener buena imagen de nosotros mismos, ¿cierto? Para cómo vencer los problemas, las dificultades, que no son cosas que no debemos enseñar. Pero el mensaje no se debe adulterar. Lo importante para nosotros es el mensaje en la cruz de Jesucristo. Ahí es donde está el poder. Amén. Entonces, el evangelio nos muestra que Dios estaba irado contra el pecado, pero también me recuerda que Cristo removió esa ira por nosotros. Amén. Entonces, este evangelio nos muestra y nos enseña que el culpable nunca queda impune. ¿Ya? El que es culpable tiene que pagar. Pero también me recuerda, ¿cierto?, que Cristo me declaró inocente. ¿Ya? Por eso es importante entender lo que Cristo hizo en la cruz. El evangelio de la cruz me enseña que el pecado siempre será juzgado, pero me recuerda que Cristo fue a juicio por mí. ¿Ya? Entonces esta deuda está saldada. Eso es lo que nos recuerda el evangelio, ¿ya? El evangelio nos demuestra que el pecador es digno de muerte. Y eso es lo que no logramos entender. Éramos dignos de muerte, no éramos dignos de estar en este lugar. Pero ¿qué hizo? Jesucristo murió por nosotros y cambió esto, ¿ya? Y finalmente, el evangelio me muestra que la muerte es un enemigo poderoso, pero me recuerda que la tumba no pudo retener a Cristo, ¿ya? ¿Quién murió en mi lugar? ¿Ya? Aunque Él dio su vida y estuvo ahí en esa tumba, no pudo ser retenido, sino que resucitó para estar a la diestra de Dios. Amén. Esa es nuestra esperanza. Entonces, hasta que la iglesia, nuestra iglesia, hasta que nosotros podamos recobrar la confianza en el evangelio, en el poder que hay en este evangelio, no tendremos la esperanza de ver cambios significativos en nosotros. Y ese es el problema. ¿Por qué no vemos cambios en nosotros? Porque no creemos en este poder. ¿Por qué no vemos cambios? Porque se ha dejado de predicar la cruz. Se ha dejado de predicar todo lo que ha hecho Jesucristo. Por eso es que hemos vuelto a esto. A darnos cuenta de lo que hizo Jesucristo en la cruz. A darnos cuenta cuál es el poder del evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los psicólogos, los sociólogos, ni la mejor educación ha logrado cambiar este mundo. Por el contrario, este último tiempo, este último siglo, está lleno, mis hermanos, de estudios, de psicólogos, sociólogos, pero mis hermanos es en el tiempo donde la alza más alta de asesinato, de depresión, de delincuencia. Por lo tanto, lo único que puede cambiar este mundo y que puede cambiar la vida de las personas es el poder del evangelio. No hay nada, mis hermanos, que pueda cambiar el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y solamente el poder de este evangelio puede cambiarlo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos conceda a nosotros ser apasionados por su verdad. Ya, por lo que está aquí en la Escritura, que podamos predicar esa verdad que hizo Jesucristo en la cruz y que nosotros podamos creer en el evangelio como el poder de Dios para nuestra salvación, para nuestra liberación y para que nosotros podamos vencer en el tiempo. Amén. Así que, mis hermanos, Dios nos bendiga,
¿cierto? Dios nos ayude a que este evangelio pueda penetrarse en nuestras vidas, pero hasta la última célula, que podamos tener esas ganas de defenderlo y de expresarlo y de gritarlo donde sea que nosotros estemos. ¿Para qué? Para que esas personas que no han tenido a Jesucristo, que aún no han creído, puedan, ¿cierto?, acercarse a este lugar, para que cuando Cristo venga por nosotros podamos volar juntos a su encuentro. Amén. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir con su palabra. Amén. Nos ponemos de pie.